Y a esta hora en nuestro canal U, desde Córdoba, Argentina, nos ponemos en contacto con Europa, más particularmente con Francia. Allí reside hace muchos años el economista argentino Carlos Kenan, doctor en economía, que se fue a estudiar a Europa, pero bueno, después se fue quedando y hoy está allí radicado, asesorando desde hace muchos años, décadas, a distintos organismos y algunos internacionales de real importancia. Por eso su opinión nos interesa y además reside en Francia, donde Emmanuel Macron se ha llevado un porcentaje importante, cercano al 52% de los votos, sobre la ultraderechista Marine Le Pen. Esto puede tener, claro, y las tiene, muchas lecturas políticas, pero a nosotros nos interesa, con el doctor Kenan, la lectura económica de este resultado. Y se habla, entre otras cosas, de un posicionamiento de Macron cercano a Vladimir Putin. ¿Es verdad esto? Algunos analistas lo mencionan de esta manera. ¿El acercamiento de Macron a Putin es solo político o también hay líneas económicas en común? ¿Cómo le va, doctor Kenan? Muy bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, es importante señalar que efectivamente ha sido una victoria clara, neta de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales del domingo pasado, por 58% de los votos, 58,5 contra casi 42 de Marine Le Pen. Es una victoria clara y neta, pero una victoria que también tiene otra lectura, que es que por primera vez la extrema derecha, es decir, el partido ex Frente Nacional, ahora llamado Unión Nacional, Rassemblement National en francés, de Marine Le Pen, fundado inicialmente por su padre, y que es la corriente histórica de aquí de la extrema derecha, por primera vez alcanzó un nivel de votos más que considerable, o sea, un nivel histórico de más de 40%. Recordemos que en el 2017, cuando ya se enfrentaron en segunda vuelta Emmanuel Macron, con su nuevo movimiento en aquel momento recién surgido de centro, pues la República en Marcha, pues Marine Le Pen obtuvo 33% de los votos. Y que mucho más, con mucha mayor anterioridad, en el tiempo, en el 2002, cuando su padre, Jean-Marie Le Pen, llegó a la segunda vuelta contra el expresidente Chirac, perdió en esa segunda vuelta con 18% de los votos, contra 80 y algo de Chirac, que era representante de la derecha republicana tradicional. Entonces, en ese contexto, es importante subrayar que lo que viene, incluido lo económico y lo político, es verdaderamente un periodo complejo, porque la extrema derecha ha obtenido un nivel de votos importante. ¿Por qué? Porque esto refleja varios factores, una cierta descontento justamente con la situación socioeconómica desde hace varios años, a pesar de que ha habido mejoras durante todo el periodo de Macron, que puso muchos recursos sobre la mesa para enfrentar la pandemia, por ejemplo, asumiendo el Estado el pago de una parte de los salarios de los empleados y obreros, con una importante ayuda también de parte del gobierno a las empresas. En fin, hubo una serie de medidas de contención y contracíclicas, pero así todo, la situación fue una situación que golpeó a los sectores más frágiles, menos formalizados del mercado de trabajo, y en general a las poblaciones más desfavorecidas. Esto suma a su vez a la sucesión de crisis, la pandemia misma o la actual crisis militar desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania, genera también un clima de angustia, de rechazo, un país que se ha fracturado bastante, en definitiva, por evoluciones socioeconómicas, político-culturales, y donde justamente el discurso de la extrema derecha puede tener audiencia porque insiste sobre ciertos chivos expiatorios, como por ejemplo los migrantes, insiste mucho en la problemática de la inseguridad, como ocurre habitualmente con este tipo de discursos. Entonces, lo que viene ahora es un periodo complejo, como decíamos, se ha reconfigurado el sistema político, hay esta oposición de extrema derecha, hay también una fuerza importante de izquierda radical, la del candidato Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo 22% de los votos y estuvo cerca de pasar a la segunda vuelta. Marine Le Pen sacó 23 y algo. Entonces aquí va a haber un proceso muy complejo y muy rico de elecciones legislativas en junio próximo, donde
se va a configurar la Asamblea Nacional. Esto, y todo en el marco de una reactivación que se produjo fuertemente en el 2021, tras la fuerte caída de la actividad en Francia y en el mundo, del momento crítico, más crítico de la pandemia en el 2020, se esperaba un crecimiento por encima del 3% en este año 2022, pero es probablemente que esté por debajo, es muy probable que esté por debajo, porque justamente la crisis, el shock militar, la crisis geopolítica, los problemas que está planteando en términos de alza de los precios de energía, de agroalimentos, están golpeando, están generando inflación, a pesar de las medidas también de bloqueo de algunos precios que ha decidido el gobierno. En ese contexto, me parece que no tiene mucho asidero esta idea de un acercamiento de Macron a Putin. Al contrario, va a persistir una orientación de apoyo a una solución pacífica, un cese del fuego inmediato. Recordemos que las gestiones diplomáticas muy intensas de Macron, que le restaron tiempo a la campaña electoral, se hicieron porque cambió el presidente en este periodo, hasta junio próximo, de la Unión Europea. Entonces yo creo que va a seguir primando una posición, que es la posición de Francia y de Europa en el campo occidental, buscando ciertamente una solución a este conflicto que golpea mucho las economías europeas, muy dependientes de la energía proveniente de Rusia, particularmente petróleo y sobre todo gas. Entonces yo creo que en ese sentido no hay otra cosa que una gestión diplomática permanente del gobierno del presidente Macron en relación a Rusia. Estaba pensando en los países que de alguna manera acompañaron o acompañan a Macron en este triunfo. Se habló de España, de Portugal, de Alemania incluso, de importantes naciones europeas. ¿Esto genera algún tipo de fractura en lo político y obviamente también en lo económico de Europa, o simplemente son reconocimientos a un triunfo en contra de la extrema derecha? Yo creo que más bien son esto último, un reconocimiento de un triunfo en contra de la extrema derecha. El gobierno, llamémosle centrista quizás de Italia, el gobierno de centro izquierda de España, el nuevo gobierno también de Alemania, no tienen ninguna simpatía por la extrema derecha. Las propias autoridades de la Unión Europea se expresaron favorablemente porque, de alguna manera, Macron implica la continuidad de un proceso de construcción europea, donde Macron plantea una serie de inflexiones, pero no de rupturas, como las que planteaba Marine Le Pen, que se planteaba rediscutir o replantear la relación con Alemania, y además, bien sabida es la proximidad de los sectores de extrema derecha de Francia con los gobiernos también que tienen tendencia hacia esa orientación, por ejemplo, de Polonia o de Hungría, llamados aquí gobiernos iliberales. Entonces yo creo que hay sobre todo una reacción positiva de la parte de estos gobiernos que se mencionaron y de la Unión Europea, en la medida en que se presume o se plantea una continuidad, con inflexiones, con cambios, un énfasis mucho mayor por parte del presidente Macron en su campaña electoral para reforzar la planificación ecológica, y no solo en Francia, sino también en el conjunto de Europa, por ejemplo, hacia la problemática del medio ambiente, o también la idea planteada en diversas oportunidades por el presidente Macron, de reforzar también el espacio de defensa común, de autoorganización en ese plano de la Unión Europea. Doctor Kenan, frente a esta situación en Europa, a este triunfo de Macron, reelecto por otra parte, después de haber hecho un gobierno bastante interesante, ¿qué nos espera de este otro lado del charco, como decimos habitualmente, cruzando el océano, en Latinoamérica y particularmente en la Argentina? Esto de la globalización, que ya obviamente está absolutamente instalada en el mundo, ¿influye un triunfo electoral en Europa sobre la situación de países en Latinoamérica y en particular Argentina? Bueno, yo creo que obviamente la situación de la relación de Francia, Europa y América Latina va a depender de muchos factores, entre los cuales se cuenta la reelección, sin duda, del presidente Macron. Entre esos factores está sobre todo el fin o una interrupción, un cese del fuego en la guerra en Ucrania,
cuestión que no está clara que se produzca en el corto plazo, y que obviamente la atención internacional entonces no esté tan exclusivamente concentrada en este tema, que es un tema que afecta al conjunto del sistema, con la participación de Rusia, que es una potencia nuclear de primer orden, etc. Entonces ya eso es un ingrediente que va a jugar para ver cómo van a evolucionar las relaciones entre Francia, Europa y América Latina, si se aflojan, si disminuyen las tensiones en relación a este tema central o no. En segundo lugar, la elección del presidente Macron es sin duda una buena noticia para América Latina, porque el eventual triunfo de Marine Le Pen y de la extrema derecha en Francia hubiese implicado sin duda una posición de repliegue con muchos ejes, digamos, de nacionalismo extremo por parte de Francia, incluido la problemática de la migración, que sin duda hubieran podido tensar las relaciones con América Latina, mucho más quizás con África, con otras zonas del mundo, que plantean en términos de migración una situación más específica en relación a Francia, por la presencia importante de migrantes de estas zonas del mundo, pero hubiese también tenido algunas repercusiones. Yo creo que lo que se debe esperar desde América Latina es que si la situación de América Latina, que no es fácil también, con diferentes fuentes de tensión en algunos países, inestabilidad política en Perú, elecciones que habrá que ver qué dan en el caso de Colombia y sobre todo de Brasil, que es el principal país, el más grande en todo caso de la región, pues en ese contexto, en función de lo que ocurre en la región, y si ésta se vuelve a establecer un cierto modus vivendi entre el conjunto de los países de la región que se rompió debido a la crisis venezolana, tuvo dificultades para que siga funcionando en las condiciones que funcionaba la CELAC, ese conjunto de países, la comunidad de estados de América Latina, latinoamericanos y del Caribe, que justamente Argentina preside en este momento, la crisis venezolana, la propia asunción ya hace unos años del gobierno de Bolsonaro, que también planteó dificultades en el relacionamiento con otros países de la región. Todo eso, si evoluciona positivamente, probablemente se abra un espacio de mejores relaciones con Francia y con Europa. Aquí se insiste mucho en que durante el gobierno de Macron, el primer gobierno, que está terminando ahora, América Latina no fue un centro importante de las relaciones externas o exteriores de Francia, si bien hubo visitas del ministro de Relaciones Exteriores en varias oportunidades, intercambios diversos que persisten y una fuerte relación en el plano económico, porque Francia es un inversor importante en América Latina, en el plano de la cooperación, con una acción muy fuerte y creciente de la Agencia Francesa para el Desarrollo, que se implantó en los últimos 10 años en muchos países latinoamericanos. A pesar de eso, quedó la sensación de que América Latina no estaba muy fuertemente en el radar, porque el presidente Macron hizo solo una visita en estos años, fue a Buenos Aires justamente en el marco de la reunión del G20 de fines de 2018. Se plantea ahora justamente que si estas evoluciones que se plantean en América Latina, bueno, según el resultado que den, podrían implicar, del lado también de Francia, una atención mayor a América Latina, una más fuerte, digamos, presencia incluso de la diplomacia francesa y algunas visitas que estaban planteadas inicialmente por parte del presidente Macron a diversos países de la región, pero que fueron finalmente postergadas sine die como consecuencia de numerosos factores, crisis en otras zonas del mundo, la pandemia, por supuesto. Entonces yo creo que podemos decir moderadamente que se abre un periodo donde, visto desde América Latina, probablemente tengamos, los países de la región tengan una mayor atención por parte de Francia y de la Unión Europea, y lo que es de desear, creo que la perspectiva del presidente Macron en este nuevo mandato que va a comenzar es favorable en ese sentido. Lo que se puede esperar es que, por ejemplo, se vuelvan a producir los encuentros en las cumbres Europa, América Latina y el Caribe, que se habían desarrollado regularmente desde el 99, desde Río, cada 2 o 3 años, que la última fue en Bruselas en 2015, y que luego la que tenía que haberse efectuado en 2017 en Salvador no se realizó. La crisis venezolana en ese momento estaba ya planteando problemas importantes entre otros países de América Latina y en su relación con la Unión Europea. Yo creo que un síntoma de que estas evoluciones, incluida la elección del presidente Macron, son positivas para las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, sería que se concretara en el 2023, por ejemplo,
relanzamiento de las cumbres Unión Europea, América Latina y Caribe. Doctor Kenan, bueno, como siempre, tan completo y con tanta predisposición su análisis, y en este caso desde Europa, ¿no? Porque hace algunos meses nos vino a visitar a la Argentina, Córdoba, estuvo en la Universidad Nacional de Córdoba junto al rector Hugo Yuri, así que desde ese momento ha quedado entablada esta relación de amistad con un argentino que reside en Europa, pero que finalmente es uno de los nuestros y que tiene esa mirada siempre con base latinoamericana y argentina de lo que pasa allá, en el viejo mundo, en Europa, y hoy con la lectura de la elección que ha tenido ahí, cerca de su casa, en Francia, donde reside. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias, igualmente, Carlos. Y que tenga buen día. Igualmente. Chau, chau. Chao, chao. Chao, chao, Sergio.